Yo soy el doctor Oliver Rodríguez, psicólogo, hipnoterapeuta, especialista en psicología clínica y de la salud mental, y este es mi canal Sanando desde el Alma, donde encontrarás mucha información relacionada con psicología, con espiritualidad, con metafísica, con desarrollo personal, que te va a permitir dar un salto cuántico, llegar al siguiente nivel, elevar tu nivel de conciencia, evolucionar, tener la vida que siempre has querido tener. En esta oportunidad les voy a hablar un tema que se utiliza mucho en la sociedad, pero que muchas veces se utiliza de manera errónea, y es específicamente el trauma psicológico. Mucho se habla del trauma psicológico, incluso he escuchado papás o vecinos que dicen, es que si le llamo la atención a mi hijo, se va a traumar, o si no le permito jugar videojuegos hasta las 3 4 de la mañana, se va a traumar, o si le quito el teléfono, no lo dejo que juegue 4 o 5 horas con el teléfono, vea videos 5 horas, se va a traumar. Pues que si lo regaña el maestro, se va a traumar, o si lo molestan en la escuela, en el colegio, se va a traumar, o si sufre bullying, se va a traumar, o se le murió hace poco la abuelita y la quería mucho y entonces el niño está traumado. O pues, en el caso de adultos que han tenido, han sufrido algún robo, algún asalto, entonces, esa persona está traumada porque hace poco sufrió un robo o un asalto, o estos problemas en carretera que tristemente a veces se dan, ¿verdad? Que un carro le pita a otro, se bajan y se pelean, y pues he escuchado decir, pues es que la persona se va a traumar. Incluso hace poco en mi país, en Costa Rica, pasó un problema de estos de carretera donde una motocicleta con una señora que iba con una niña detrás, y pues venían ahí como un señor en un carro grande, pues adelantando, y al señor no le gustó y se paró en un semáforo, se bajó a increpar a la señora, y pues fue grabado por unas cámaras, y al final el señor pues empuja a la señora se cae de la moto junto con la niña, y en una de las noticias, en los noticieros, salió una psicóloga, pues me reservo el nombre, pues no, tampoco la idea aquí pues, es juzgar a nadie, y que dice que se iba a traumar la chiquita y que se iba a traumar la señora, o que estaban sufriendo un trauma porque tuvieron este evento en carretera. ¿Han escuchado algún este tipo de discursos como los que he hablado ahora, justificando alguna acción con un trauma psicológico? Te leo en los comentarios si lo has escuchado, algún familiar, algún vecino, alguien cercano. ¿Crees que ese tipo de situaciones en realidad pueden generar un trauma psicológico? Y si no es así, entonces, ¿qué es un trauma psicológico? Quizás tal vez a algunas personas lo que voy a decir no les va a gustar, pero muchas veces el trauma psicológico, el término de trauma psicológico se utiliza incluso algunos papás para renunciar a su autoridad parental, para no ejercer su responsabilidad parental, para no cumplir su rol como papá. Y entonces es muy fácil decir, pues no le pongo límites, no le pongo reglas, porque si se los pongo se va a traumar. No, ejercer el rol parental con responsabilidad no trauma a nadie. Más bien, le ayuda a los niños a crecer con seguridad. Y precisamente la palabra autoridad significa eso, significa ayudar a crecer. Por lo tanto, el criar con amor, obviamente desde el marco de respeto, específicamente si se pudiera desde la disciplina positiva, y en algún otro video les voy a hablar específicamente que la disciplina positiva, porque igual la gente cree que es decirle sí a todos los hijos, y no es así, no funciona así, pero el realizar nuestra responsabilidad como papá no va a traumar a un niño, más bien le va a ayudar a crecer de manera sana y de manera segura. Ahora, tampoco la negligencia extrema de unos papás pueden causar un trauma a un niño. Sí puede causar otro tipo de problemas, secuelas psicológicas o trastornos psicológicos,
que de hecho en el apartado del DSM-5, el DSM-5-TR, que es el libro que se utiliza para hacer diagnósticos, que es el libro de la Asociación de Psiquiatría Americana, que es el manual es- estadístico de los trastornos mentales, o en el CIE-11 que utiliza actualmente la Organización Mundial de la Salud, algunos médicos, personal médico, que son los que se utilizan para diagnosticar. En ese apartado, específicamente en el del DSM-5-TR, título revisado, que es el más nuevo que salió, dentro de ese apartado, dentro del apartado de trastornos eh, del estrés o trastornos traumáticos o eventos traumáticos, hay otros en los cuales los niños que han sido expuestos a abandono grave o abandono severo pueden experimentar, pero no un trastornos o un trauma psicológico, perdón. La gente lo tiende a confundir. Y ahora lo voy a explicar desde la teoría del trauma. Pero, por ejemplo, si existe el trastorno reactivo de la vinculación o el trastorno de apego reactivo, que sea en niños de 5 años hacia abajo, que han sido expuestos a abandono y a negligencia por parte de los padres o las figuras de autoridad, las figuras que los tienen que cuidar, que relacionan una poca regulación emocional y pocos vínculos con los adultos y cuidadores. Son niños que les cuesta vincularse con otras personas porque han sufrido abandono y tienen miedo a seguir sufriendo abandono por otras personas, por lo tanto evitan vincularse y se da cuando son víctimas de negligencia. Y el otro caso contrario sería el trastorno de comportamiento social desinhibido, que también se da en niños que han sido expuestos a negligencia por parte de sus padres y que tienen un comportamiento familiar inapropiado con extraños. En este caso, más bien buscan vincularse con otras personas, han sido abandonados, no han sido, no han tenido el cuidado, la protección que requieren de sus papás o sus cuidadores, entonces buscan con cualquier persona, hasta con extraños, tener esta cercanía. Buscan, como decirlo así, un sustituto de ese amor, pero incluso con personas que nunca conocen, que no han conocido, que solo las vienen conociendo y ya les hablan como si toda la vida las conocieran. Lo que buscan es ese amor, ese cuidado, esa compañía que no recibieron de sus padres, pero de una manera funcional porque puede ponerlos en peligro. Pero este tipo de negligencia no causa un trauma psicológico. Y el regañar a un hijo, ponerle límites, no causa un trauma psicológico. El que sufran eh, agresión en la escuela o en el colegio no causa un trauma psicológico. Puede causar otras secuelas psicológicas, pero no un trauma psicológico. El haber sufrido bullying, que es un matonismo, que viene sostenido en el tiempo, que insultos, que ridiculización, quizás varios contra un solo niño o un niño en una situación de poder contra otro niño, tampoco causa un trauma psicológico. Y con esto no estoy minimizando el bullying. El bullying sí causa secuelas psicológicas graves, pero no un trauma psicológico. Puede causar baja autoestima, puede causar ansiedad, puede causar inseguridad, sentimientos de invalidación, incluso pues hacer un suicida para salir como una manera de escapar o de un llamado de auxilio de la situación en la que están viviendo, pero no causan trauma psicológico, son cosas muy diferentes y se ha tendido en la sociedad a compararlo o utilizar el trauma psicológico para todas situaciones cuando no es así. Una situación como esta de calle, donde estás psicóloga, colega, qué difícil, pero así es con los que a veces no todos los colegas manejan bien todos los términos, sale una noticia diciendo que esta situación que le agarraba, que una persona en una camioneta se baja y empuja a una señora en una moto, estos pleitos en carretera, y que ella y la hija que sufrieron una caída y van a tener un trauma psicológico, es ilógico, es falso, no va a suceder así desde la teoría del trauma, porque no son eventos con potencial de trauma. Sí,
no lo estoy minimizando. Sí puede causarle, igual que si sufre algún tipo de robo, asalto, este hiperalerta, que la persona está pues ahí como que en algún momento va a volver a pasar lo mismo, sí puede causar ansiedad, sí puede causar problemas para dormir, sí puede causar inseguridad, pero no un trauma psicológico. Pues entonces, después de haberles hablado todo esto y haberles explicado todo esto, ¿qué sería entonces un trauma psicológico? Desde la teoría del trauma, lo que causa un trauma psicológico son eventos con potencial de trauma. ¿Y cuáles son los eventos con potencial de trauma? Cuando está en riesgo la vida, cuando la persona siente amenazada la vida propia o es testigo de que a otra persona se le está amenazando, se le amenaza la vida propia, o es testigo de que una violencia extrema y maten a otra persona. Entonces, algún tipo, sí, de asaltos sí podrían tener potencial de trauma. Si yo veo un asalto en el que le disparan a una persona y la persona está grave, o incluso veo que en un asalto matan a una persona. Hace muchos años, aquí en mi país, en Costa Rica, pasó un asalto en una sucursal de un banco, el Banco Nacional en Monteverde, que es un lugar de aquí de Punta Arenas donde vivo, pero un poco más hacia arriba, que hace un poco de frío, donde yo vivo hace calor más bien, que incluso hubieron rehenes y estuvieron, bueno, los asaltantes, que al final unos murieron en el tiroteo y solo quedó uno, y ese uno hacía creer de que había otros ahí más para mantener a las personas secuestradas. Hubieron varios muertos y duraron, creo que un día, 2 días, eh, más de un día, sí fue, más de 24 horas, los rehenes. Este tipo de situaciones sí causan, sí tienen un potencial de trauma, sí causan un evento traumático porque lo que experimentaron, vieron a las personas morir, vieron a otras personas heridas, vieron a otras personas agonizando. Entonces, sí se cumple con un evento con potencial de trauma. También otro de los requisitos como eventos con potencial de trauma son las violencias sexuales, el abuso sexual o una violación, ya sea que lo haya experimentado la persona en carne propia o que haya sido testigo de que a alguien cercano le pase. Ahora, una muerte, como les hablaba ahora en el ejemplo al principio, si es una muerte de un familiar, aunque sea muy cercano, muy querido, si yo no estoy presenciando la muerte, o si es una muerte natural, puede ser mi abuelita que la quería mucho, todos nos acercamos ahí al lecho de muerte, a la cama donde estaba falleciendo y nos despedimos de ella, no es un evento violento, y aunque haya una muerte, no es un evento con potencial de trauma. Incluso puede ser un evento liberador porque toda la familia se despide de una u otra manera de esta persona que se quiso mucho desde el amor. Ahora, una muerte sí puede causar o va a causar un duelo, sí puede causar un trastorno de adaptación que está en este mismo clúster, en este mismo apartado de trastornos de estrés o trastornos asociados con el trauma, pero no en todos los casos, ¿verdad? Una muerte puede causar un trastorno de adaptación, pero podría causar o un trastorno de duelo prolongado, que ya les había hablado cuando le hice una serie de videos sobre duelo, que en uno de los videos les hablaba sobre el trastorno de duelo prolongado, que tiene características específicas y no toda la persona que experimenta un duelo va a llegar a un trastorno de duelo prolongado. Pero el trastorno de adaptación, el trastorno de duelo prolongado, si están entre este capítulo del DCM-5, título revisado, que es el más reciente, sobre trastornos del estrés o trastornos asociados con el trauma, pero no en sí son eventos traumáticos con potencial de trauma que vayan a causar un trauma psicológico. A nivel clínico, como les decía ahora, soy psicólogo clínico, a nivel clínico, los dos trastornos los trastornos que se pueden dar por un evento con potencial de trauma es el trastorno de estrés agudo, cuando es en el primer mes de que acaba de pasar el evento traumático, o el trastorno de estrés postraumático. En otro video les voy a hablar específicamente de las características, pero si hay estos flashback, que recordarse frecuentemente este evento traumático, pueden haber pesadillas o despersonalización o de realización, no sea, no estar apegado a la realidad, o incluso pues
Un trastorno disociativo puede causar disociación. Cuando les explique el video sobre el trastorno de estrés, estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático, pues puede explicar un poco más las características, pero a nivel clínico, un evento con potencial de trauma lo que puede causar pues, son estos dos tipos de trastornos. Ahora, les hablaba de que eventos con potencial de trauma son situaciones en las que está en riesgo la vida propia, se experimenta una amenaza a la vida propia o a la vida de otras personas, que yo lo vea, que se vea, que lo viva, o violencia psicológica, violencia sexual, violencia extrema que lleve igual a poner en riesgo la vida de una persona. Hablamos de algún tipo de atentado en que no se hayan muerto las demás personas, pero que hayan habido varios heridos, o un incendio, por ejemplo, donde han habido muchos heridos, o incluso un accidente automovilístico, un accidente de estos de carros, de buses, de donde hayan habido muchos heridos o incluso muertos, y que la persona experimente haya sido parte de estos sobrevivientes, sí puede causar un evento con potencial de trauma. Son eventos con potencial de trauma porque hay una amenaza a la vida. Igual hace poco, hace unos años aquí en el país, un bus pues tuvo un deslizamiento, iban sobre la carretera, el deslizamiento hizo que el bus cayera con muchas personas en un guindo y algunas personas murieron. Esto sí causa un trauma, son eventos que causan con potencial de trauma que pueden causar un trauma psicológico. ¿Por qué? Porque, nuevamente, porque hay amenaza para la vida propia, para la vida de otras personas y que yo las estoy experimentando, la persona las está experimentando. Otra, eh, otra situación en la que puede haber un trauma psicológico es específicamente a personal como Cruz Roja o policía o incluso nosotros los psicólogos que estemos expuestos a violencia o a este tipo de casos de trauma frecuentemente. En este caso puede pasar, por ejemplo, el cruzrojista que le tocó en una catástrofe recoger cuerpos, recoger restos humanos, puede eh, generar es un evento con potencial de trauma, puede generar estrés postraumático, porque aunque no se vio amenazada su propia vida, vio amenazada la vida de otras personas, o igual policía o bomberos que les corresponde participar en estos lugares, eventos donde han habido catástrofes o mucha violencia, al estar expuesto constantemente a estas imágenes, todo esto puede causarle es un evento con potencial de trauma, puede causarle un trastorno, estrés agudo, estrés postraumático, puede causar un trauma psicológico. Y también el caso de los psicólogos que recientemente estén escuchando, pues personas narrando traumas psicológicos o personas narrando, por ejemplo, abusos sexuales o violaciones, en algún momento puede generarle un trastorno de estrés postraumático. El personal médico, por ejemplo, que le corresponde estar escuchando frecuentemente, ¿no? Porque escucho un relato de una violación, pues ya va a tener tal vez un médico, un enfermero, un trastorno de estrés postraumático, pero si le corresponde frecuentemente estar escuchando esto, sí le puede causar un trauma psicológico, un trastorno de estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático. La teoría del trauma es clara en que ver este tipo de cosas en imágenes no causa un trauma psicológico. Tiene que ser real, tiene que ser que lo haya vivido en carne propia. No sé, a ver películas donde hay incluso muertos, a ver documentales sobre este tipo de accidentes o eventos violentos, no van a causar un trastorno de estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático, o sea, no va a causar un trauma psicológico. En otros videos sí les he dicho que en la mente no hay diferencia entre fantasía y realidad, pero sí, el ver este tipo de documentales puede causar algún tipo de secuela psicológica, incluso miedo, insomnio, ansiedad, pero no un trauma psicológico. O los niños que están expuestos frecuentemente a estos videojuegos violentos no van a recibir, no van a tener un trauma psicológico, no van a desencadenar un trastorno de estrés agudo, un trastorno de estrés postraumático, pero ciertamente sí van a tener secuelas psicológicas porque normalizan la violencia, normalizan
la, la agresión, normalizan eh, la muerte y luego lo pueden replicar con otras personas, pero no causa específicamente un trastorno traumático, un trastorno agudo, que es lo que se conoce como trauma psicológico. Por lo tanto, la palabra trauma psicológico se ha popularizado mucho, pero se ha popularizado para mal porque muchas veces se utiliza de manera inadecuada. Inclusive, como les ponía ahora este ejemplo de esa psicóloga aquí en Costa Rica, inclusive con personal de experto en salud mental. Puede confundirse el término, máximo si son psicólogos generales que no están muy relacionados a esta parte clínica, que sí nos corresponde a nosotros los psicólogos clínicos ver y trabajar con este tipo de trastornos, porque son casos clínicos, específicamente clínicos cuando se habla de trastornos y un trauma psicológico, obviamente es un caso clínico. Por lo tanto, el término del trauma psicológico, mucha gente lo ha escuchado, pero lo ha escuchado la mayoría de veces mal empleado. Y, como he dicho antes, también se ha utilizado para justificar la negligencia parental, para justificar, como excusa para evadir mi rol, mi responsabilidad parental, para evadir ejercer la autoridad como papá. La palabra autoridad significa ayudar a crecer. Si no ejercemos esa autoridad, si no ponemos límites y reglas con firmeza, pero con amor, eh, podemos causarle otro tipo de secuelas a nuestros hijos, como les hablaba ahora, cuando niños que están expuestos a negligencia, pero no ha sido un trauma psicológico. Pero se ha utilizado esta palabra para justificar y evadir la responsabilidad que tenemos como papás. Y pues, está mal empleado y tampoco se debería utilizar algo tan grave, algo tan serio, como son casos clínicos como trauma, para justificar una negligencia parental, para justificar que no estoy cumpliendo mi rol, mi responsabilidad como papá. Ahora sí, te queda claro el término de trauma psicológico. Si tienes alguna duda, te invito a que lo escribas en los comentarios, algún comentario que quieras ampliar o alguna historia que conozcas, puedes escribir en los comentarios. Yo voy a estar respondiendo a los comentarios o respondiendo videos con nuevos videos con dudas que tengan los usuarios, como lo hice hace 2 días, hice un video respondiendo algunas dudas de los suscriptores de las redes sociales. Y si te ha servido esta información, te pido que te suscribas, que active la campanita para que la red social te comunique cada vez que coloque un nuevo video, porque voy a seguir subiendo videos nuevos sobre esta temática y otras información sobre psicología, que le des me gusta, que lo compartas a alguna persona que lo pueda necesitar, que tal vez no conozca el término trauma psicológico, o si en algún momento escuchas a alguien decir es que mi hijo se va a traumar eh, si no lo dejo jugar hasta las 3 de la mañana, puedes enviarle el enlace de este video a esa persona y decirle, no, es que eso no es un evento con potencial de trauma. No se va a traumar y lo que estás es evadiendo tu responsabilidad parental. O si ha pasado, sí, ciertamente, un evento desagradable que pueda generar secuelas psicológicas, pero no un trauma psicológico, como algún tipo de pleito en carretera, o un robo, algún asalto, que no haya puesto en peligro la vida propia, la vida de otras personas, y que la gente diga es que está traumado porque lo asaltaron, porque le robaron. Puedes también compartir este video a esa persona para que entienda qué es en realidad un trauma psicológico y que no aplique el término trauma psicológico, que es muy grave, a algo que ciertamente puede generar secuelas psicológicas, pero no un trauma psicológico como tal. Y por lo tanto, si te gusta esta información, puedes seguir encontrando mucha información aquí en mi canal. Te invito a ver todos los videos que he colgado anteriormente. Tengo 50, alrededor de 50 videos sobre muchas temáticas que te pueden servir para crecer, para evolucionar, para obtener el cambio que quieres en tu vida. Y recuerda que todos podemos cambiar, que todos tenemos la posibilidad de cambiar, que podemos hacerlo cuando queramos, pero no podemos hacerlo por otra persona ni otra persona hacer el cambio por nosotros mismos. Y si realmente quieres hacer un cambio en tu vida y tener
una vida mejor que la que tienes, puede empezar desde ahora, desde hoy mismo, si así lo deseas.